¿Cómo reaccionarías si, a tus 17 años, alguien te dijera, ¿debes 3 millones? Max se rió. Pero luego leyó su nombre en la citación. Lo que pasó después lo cambió todo. Max salió de la ducha con la toalla aún sobre los hombros, cuando alguien golpeó la puerta. No era un timbre. Era un golpe seco, adulto. De esos que no usan invitados, sino gente que viene a exigir. Mamá. Gritó. Es para ti. Silencio. La cocina vacía. El dormitorio, igual. Se había ido otra vez al trabajo sin decir nada. Muy típico de ella. Max abrió la puerta. 2 hombres con chaquetas serias. No de traje, pero tampoco de barrio. Eran esos que huelen a problemas sin decir una palabra. ¿Maxim Igorievich Grustev? Preguntó uno, con un documento ya abierto en la mano. Sí, por notificación de deuda. 3 millones. Fecha de apertura, marzo del año pasado. Max parpadeó. 1 vez. 2 veces. No funcionó. ¿Están bromeando? En marzo del año pasado yo tenía 16. Exacto, el hombre con bigote miró el papel. Y la firma aquí, es suya. Mírela. Muy madura, por cierto. Caligrafía de hombre hecho y derecho. Max la miró. La mano le temblaba. Era su firma. Se parecía. Mucho. Solo que, él nunca la había puesto allí. Esto debe ser un error. Intentó cerrar la puerta, pero el segundo hombre la detuvo con el hombro. En caso de impago, sus bienes serán embargados. No somos enemigos. Solo hacemos nuestro trabajo. Buen día. Se fueron. Y él se quedó. Descalzo, con la toalla, en el felpudo. Con un papel en la mano que decía que debía 3 millones. Mamá. Media hora después, ella entró como si nada. Llevaba un paquete con yogur y plátanos. Desayuno de soltera, como solía bromear. ¿Por qué gritas así? Dijo sin mirarlo. Max le tendió la notificación. Y entonces lo vio. No miedo. No sorpresa. Lo reconoció. Sus ojos se quedaron fijos en el papel. Luego, un movimiento rápido, casi automático, lo metió en su bolso. Como si él le hubiera mostrado una foto comprometedora, no una deuda. Eso es basura. Una estafa más. Tíralo. ¿Basura? Tiene mi firma. 3 millones. Ni siquiera he terminado la escuela. ¿Y qué gritas como un loco? ¿Crees que eres el único al que le mandan tonterías? ¿Y tú no serás, por casualidad, quien lo firmó por mí? Y entonces, silencio. No una pausa. Silencio real. De ese que derrumba todo lo que creía saber. Max se sentó en el suelo. No sabía cómo sostenerse de otra forma. Fue un préstamo para tratamiento, dijo ella. La abuela estaba mal. No me lo aprobaron. Yo tuve que hacerlo. En mi nombre. Ella bajó la mirada. No entiendes. Todo era distinto entonces. Pensé que lo pagaría rápido. Luego, perdí el trabajo. Luego la pandemia. Luego todo. Y pensaste, tengo un hijo. Puedo usarlo mientras duerme. Ella no respondió. Max no recordaba la noche que siguió. Tiritaba. El mundo se había vuelto otro.
Su madre ya no era madre. Era alguien que podía vender su nombre, su confianza, su futuro. Encendió su laptop. Buscó crédito sin consentimiento del titular. Lo primero que apareció. Si la firma fue falsificada, es delito penal. Y la firma era suya. Su trazo. Su mano. Solo que él no la había puesto. Max pensó que lo peor era la mentira. Pero el verdadero desastre vino después, cuando decidió buscar la verdad. Y lo que encontró cambió para siempre su visión de lo que significa familia. La firma en el documento era suya. Solo que él jamás la había escrito. Max fue a la policía. Y lo que le dijeron ahí. Esto es la cúspide. Todo lo que esperabas, está aquí. Entonces, afirma que usted no solicitó el crédito. El sargento, un hombre mayor con mirada vacía, hacía clic con su bolígrafo sin alzar los ojos. ¿Pero la firma, es suya? Visualmente sí. Pero en realidad no. Yo no la puse. Ajá. ¿Tiene escaneo del documento? Max le pasó la copia. La mano le temblaba. No había dormido en 2 noches. Su madre no le hablaba. Caminaba por el departamento en silencio, como un animal acorralado. El sargento tomó una lupa. Observó el documento. Largo rato. Luego soltó un resoplido. La mano es inexperta. Parece de una mujer o un zurdo. ¿Qué tiene que ver? Los zurdos escriben diferente. Aquí se nota que alguien copió la firma. Lenta, insegura. ¿Esa no es su forma natural? Max negó con la cabeza. Y le preguntó otra cosa, cerró la carpeta el sargento. ¿Alguien más en casa? Mi madre. ¿Tenía acceso a sus documentos? El silencio fue la única respuesta. No soy psicólogo, chico. Pero si tu madre tomó un crédito en tu nombre, eso es delito. Ahora bien, solo tú decides si llevar esto hasta el final. ¿Lo entiendes? Hasta el final. Lo entendía. Volvió a casa y la encontró en la cocina, con el abrigo puesto, bebiendo café y fumando. Ella había dejado el cigarro años atrás, por salud, por ti, pero ahora volvía a fumar. Y a él no le sorprendía. ¿Sabías que esto es delito? Silencio. Luego, una risa ronca. Nadie me había dicho eso así. Delito. Suena a película. Esto no es una película. Fui a la policía. Felicidades. Ahora siéntate. Te contaré algo. Se sentó frente a ella. No lo miraba a los ojos. ¿Sabes quién fue tu padre? Se congeló. Ella jamás hablaba de él. Siempre decía, no es asunto tuyo, no preguntes, se fue y punto. No. Un criminal. No un romántico de cine. Un real. Con pistola. Deudas. Amigos que desaparecen. Max no sabía por qué ella contaba eso, pero escuchaba. Cuando naciste, ya debía 2 créditos. Uno por culpa de él. Otro por una microondas para que comieras algo caliente. Y me cansé. Solo, me cansé. Ella exhaló el humo. Cuando estabas en 9º, firmaste algo para que la escuela te entregara una laptop. ¿Recuerdas? Sí. Tomé esa firma. La copié varias veces. Luego me vi acorralada. La abuela enfermó. Y tú la querías, ¿verdad?
Max sintió un vacío en el pecho. Recordó a su abuela, la que hacía panqueques y le acariciaba el cabello, la que murió el año pasado. ¿Lo hiciste por ella? Por nosotros. Para no vivir en la calle. Para que no comiera sobras del basurero. Aplastó el cigarro en la taza. Luego nadie ayudó. Ni tú, ni ella, ni el Estado. Y quedó la deuda. Se levantó. Caminó por la casa. Miró el armario con sus dibujos infantiles. La cocina donde la abuela cocinaba sopa. Todo parecía ajeno. Incluso el aire. ¿Y esperas que te perdone? Ella se encogió de hombros. No sé. Supongo que no. Solo quería ser honesta. Esa noche, Max no pudo dormir. Pero algo cambió dentro. No podía esperar más. Ni justicia. Ni amor. Tenía que actuar. A la mañana siguiente fue solo. Al juzgado. Puso la denuncia oficial. Entregó videos, copias, documentos. Contactó a periodistas. A fundaciones legales. Escribió en redes sociales, sin drama. Solo verdad. No quería venganza. Quería que nadie más pasara por lo mismo. Y entonces, empezó todo. Él pensaba que con la denuncia bastaba. Pero el verdadero infierno comenzó después. Cuando no solo los cobradores, sino el banco lo acorralaron. Max pensaba que los cobradores eran lo peor. Hasta que recibió una llamada del banco. Y lo invitaron a una reunión. Lo que descubrió ahí le cambió la vida por completo. El banco no parecía un lugar donde prestan dinero. Parecía una trampa de cristal, con aroma a café caro y sonrisas artificiales. Demasiado limpio. Demasiado perfecto. ¿Maxim Igorievich? Preguntó una mujer con una placa que decía Ana. Sí, soy yo. Por aquí. Lo estábamos esperando. Lo guiaron a una sala de reuniones. 2 personas lo esperaban. Uno con traje carísimo, demasiado elegante para ser solo un gerente. Y otro, gris, callado, con una carpeta en las piernas. El típico abogado interno. Usted presentó una denuncia por fraude, empezó el de traje. Como parte del protocolo, debemos hacer una verificación interna. Perfecto, respondió Max, tranquilo, aunque por dentro hervía. Yo no pedí ese crédito. Tenemos una copia del contrato. Y, una grabación del día en que se firmó en la sucursal. Max sintió que el estómago se le contraía. ¿Grabación? Sí. Usted estuvo allí. Mire este fragmento. Pusieron un video en una tablet. Una mujer con capucha. Solo un segundo de rostro. Suficiente. Era su madre. ¿Reconoce a la persona? Preguntó el abogado. Max asintió, sintiendo cómo se le enfriaban los dedos. Ese no soy yo. Es mi madre. ¿Está dispuesto a declarar eso por escrito? Ya puse una denuncia. Y sí, voy a testificar. Se miraron. El de traje habló. En ese caso, debe entender que mientras el juicio no termine, usted sigue siendo el titular del préstamo. Es decir, los cobradores aún pueden contactarlo. Legalmente. Salió del banco sintiéndose vacío. Sosteniendo una carpeta con copias, con la espalda encorvada, como si cargara un mundo entero de culpa ajena. Su madre lo había traicionado. El banco lo dudaba. Los cobradores lo perseguían.
¿Y sus amigos? Cuando intentó contarles, nadie le creyó. Seguro estás cubriéndola. Va, cosas de familia. Es tu mamá, no seas exagerado. Pero él ya no sentía dolor. Sentía asco. No por el crimen, sino por la mentira continuada. Por la falta total de remordimiento. Al día siguiente, volvieron a golpear la puerta. ¿Maxim Igorievich Khrushchev? ¿Otra vez? Pero no eran los mismos cobradores. Estos venían con papeles. Con un acta oficial. Orden de reunión con el defensor financiero. Y, lo peor, una orden de inventario de bienes. Pero eso no es mío. Gritó Max. Todo eso lo compró mi madre. La televisión, la microondas, el sofá, todo. Según los registros, la propiedad está a su nombre. Y ahí lo entendió. Años atrás, su madre había puesto el departamento a su nombre. Por si acaso. Para protegerlo, decía. Ahora, era su trampa. Se encerró en el baño. Se sentó en las baldosas frías. Abrió la llave solo para oír algo que sonara honesto. No sabía cómo salir de todo esto. No tenía abogado. Ni dinero. Ni nadie de su lado. Solo él. Contra todo. Max creía que ya había tocado fondo. Pero entonces descubrió por qué su madre había pedido el préstamo. Y eso fue aún más devastador. Estaba seguro de que el préstamo era para tratar a la abuela. Pero la verdad era mucho más oscura. Ella no solo lo traicionó. Lo usó para salvar a alguien a quien él odiaba. Max entró al departamento como un huracán. Ni se quitó la chaqueta. Se plantó frente a su madre como si fuera un juez frente a una acusada. Habla. Ahora. Todo. ¿Para qué tomaste el dinero? Y no me mientas sobre la abuela. Ella estaba sentada junto a la ventana, con una foto en las manos. Una vieja, él, de unos 5 años, sonriendo con un osito viejo. Inocente. Feliz. Aún no traicionado. Ya te lo dije, murmuró sin mirarlo. No. Dijiste que era para un tratamiento. Pero el banco tiene los videos. Fuiste tú. Tú firmaste. Tú. No yo. Ella suspiró largo. Demasiado largo. Está bien. ¿Quieres la verdad? Su voz sonaba seca, cortante. No fue para tu abuela. Sigue. Fue para tu padre. El mundo se deshizo bajo los pies de Max. ¿Qué? Volvió. Después de todos esos años. Salió de prisión. Sin casa, sin trabajo. Enfermo. Y yo le di otra oportunidad. Pensé que había cambiado. Que podíamos empezar de nuevo. Max se dejó caer en la silla. No podía mantenerse de pie. ¿Y le diste 3 millones, usando mi nombre? Él prometió montar un taller. Devolver todo. Estar con nosotros. Y a los 2 meses desapareció. Con el dinero. Y con otra mujer. Max no podía procesarlo. No era solo una traición. Era un teatro de traiciones. Ella lo había usado, a él, para salvar a quien la había destruido antes. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me da vergüenza. Porque fui una idiota. Porque soy una madre que pensó con el corazón y no con la cabeza. Y ahora todo se vino abajo. Se levantó.
caminó por el departamento. Miraba los muebles, los platos, las cortinas. Todo parecía falso. Como si viviera dentro de una mentira bien decorada. ¿Y esperas que te perdone? No lo sé, susurró ella. Tal vez no. Pero quería ser honesta. Esa noche, Max no lloró. No gritó. Pero algo dentro de él hizo clic. Él ya no era un niño. No podía seguir esperando justicia. Tenía que actuar. A la mañana siguiente, volvió a la comisaría. Con pruebas. Videos. Contratos. Su declaración. Contactó a medios. Llamó a fundaciones legales. Publicó en redes sociales. Sin melodrama. Solo hechos. No buscaba venganza. Buscaba que nadie más sufriera lo que él. Y entonces, empezaron a escucharlo. Max pensaba que ya lo había visto todo. Pero entonces lo llamaron del juzgado. Y en la primera audiencia, su madre hizo algo que lo destruyó para siempre. Fue al tribunal para defender su nombre. Pero lo que su madre dijo bajo juramento. No solo fue una traición. Fue una puñalada directa al corazón. La sala era fría. No por el aire, sino por la energía. El juez lo miraba con atención. No como a un chico, sino como a un caso. Un precedente. Max estaba sentado. Las manos sobre las rodillas. A su lado, un abogado público. No era brillante, pero al menos estaba ahí. Al otro lado de la sala, ella. Su madre. Vestida sobria. Maquillada. Peinada. Ya no era una mujer. Era un personaje. Lista para actuar. Acusada, confirme, ¿usted tomó el crédito a nombre de su hijo? Pausa. Max se tensó. No, dijo ella. El aire se evaporó en la sala. ¿Cómo? Yo no lo tomé. Solo lo acompañé. Él firmó. Consciente. Quería ayudar. Después se arrepintió. Ahora me culpa. Max no entendió de inmediato. No lo golpearon. Pero sintió como si le hubieran arrancado el suelo. Se levantó de golpe. Su señoría. Eso es mentira. Tengo el video. Los papeles. Las pruebas. El juez alzó las cejas. Tranquilo, joven. Todo a su debido momento. Era como gritar bajo el agua. Ella, su madre, acababa de trasladar toda la culpa. A él. Él, que la había amado. Que había intentado salvarla. Ahora era el acusado, no la víctima. Ella no lo miraba. Solo permanecía sentada. Inmóvil. Fuera de la sala, en el pasillo, no sentía las piernas. El abogado puso una mano en su hombro. Tiene miedo. El caso es fuerte. Está tratando de salvarse. ¿A costa de su hijo? Lamentablemente, pasa más seguido de lo que imaginas. Una semana después llegó una carta. El juicio se aplazaba. Se haría una nueva pericia caligráfica. Más pruebas. Nuevos testigos. Pero ya daba igual. Ella se había deshecho de él. No legalmente. Más profundo. Emocionalmente. Max se encerró en su cuarto. En la pared, una lista. ¿Qué hago ahora? Insistir con la pericia. Presentar demanda civil. Buscar ayuda legal real. No rendirse.
Y entonces, algo inesperado. Una mujer lo contactó por redes. Abogada. ¿Tu caso importa? ¿Quieres que te represente? No cobro. Lo hago porque nadie debería vivir eso. Dijo que sí. Ella contactó a otro banco. Le ofrecieron refinanciar si retiraba la denuncia. Él se negó. No por venganza. Por dignidad. Pasaron 2 meses. Nuevo juicio. Nueva pericia. Nuevos testigos. Su madre asistió. Callada. Desaliñada. Trató de acercarse. Max. Él la ignoró. Pasó de largo. No tenía más que decirle. El juez dictó sentencia. Falsificación confirmada. Deuda anulada. Ella recibió condena condicional. Y prohibición de acceder a créditos. Le dejó una carta. Sin fecha. Sin firma. Solo texto. Ya no soy tu madre. Pero si algún día quieres saber por qué lo arruiné todo, te lo contaré. No para que me perdones. Solo para que entiendas que no fuiste tú. Fui yo. Max no respondió. Terminó la escuela. Aprobó sus exámenes. Se mudó. Cambió su nombre en redes. Solo a veces, en las noches, recordaba. El golpe en la puerta. El tribunal. Y cómo, a los 17, entendió que crecer duele. A los 17 no deberías saber lo que es un juicio. Ni una deuda. Pero si te toca, puedes rendirte. O puedes crecer. Max eligió crecer. Y ahí empezó su vida de verdad. Cuando terminó el juicio, creyó que vendría el alivio. Pero el verdadero dolor no está en el tribunal. Está en el silencio que queda después, cuando ya no hay enemigos, ni aliados. Max salió del juzgado solo. Su abogada tenía otra audiencia, los periodistas habían desaparecido. Y él estaba ahí, con la carpeta del fallo en la mano. Reconocido como víctima. Libre de toda obligación de deuda. Parecía una victoria. Pero por dentro, se sentía vacío. ¿Se acabó? Preguntó en voz baja. Nadie respondió. Esa noche, en la cocina de su departamento, todo estaba quieto. No había gritos. Ni pasos. Ni respiración ajena. Su madre ya no vivía ahí. ¿Dónde estaba? Ni idea. Tampoco le importaba. El refrigerador estaba casi vacío, un huevo, un limón seco y una mostaza olvidada. El polvo cubría la mesa. Y el silencio era tan fuerte que dolía. A la mañana siguiente fue a buscar trabajo. Sin experiencia. Sin contactos. Solo con una historia demasiado dura para ponerla en un CV. Tengo 17. Necesito trabajar. Lo que sea. Mientras sí ligo. En el tercer lugar le ofrecieron algo. Ayudante en una cafetería. Te enseñamos. Aceptó. Comenzó su nueva vida. No de héroe. No de mártir. De persona real. Lavaba pisos. Cargaba cajas. Le dolían los brazos y los pies. Pero nadie le mentía. Por primera vez, todo era sincero. Un día, mientras fregaba, pensó. Esto no es una historia de Netflix. Es mi historia. Y la voy a escribir como me dé la gana. Max comenzaba de cero. Pero el pasado no se había ido. Regresó en forma de carta.
con una dirección que había borrado de su vida. Pensó que todo había quedado atrás. Hasta que recibió una carta del hombre que prometió olvidar. Dentro, solo una línea. Pero fue suficiente para cambiarlo todo. La carta llegó sin sello. Sin remitente. Con una caligrafía torcida, casi temblorosa. Max estuvo a punto de tirarla sin abrir. Pero la curiosidad fue más fuerte. Dentro había un solo papel. Y una frase escrita a mano. Si quieres saber la verdad sobre ella, ven. Calle Segunda, número 8. Sin firma. Claro, Max sabía quién era. Calle Segunda. Una zona que no pisaba desde hacía casi 10 años. La última vez fue cuando su madre, en secreto, se veía con ese hombre. El que solo conocía por una palabra, él. Fue con un nudo en el estómago. No quería verlo. Pero necesitaba entender. La casa número 8 era una construcción vieja, de 2 plantas, con pintura descascarada y una reja oxidada. Un hombre lo esperaba sentado en un banco, con un cigarrillo en la boca. Max. Reconoció la voz. Áspera. Cansada. Exactamente como la recordaba. ¿Tú? Sí, interrumpió él. Sin rodeos. Siéntate. Max se sentó. Y el hombre comenzó a hablar. Ella no me encubrió. Ni sabía que me había ido. Pensaba que seguía en el hospital. Pero yo, me asusté. Las deudas, los problemas, todo. Y escapé. Max no respondió. Después, me arrepentí. Volví. Pero ya era tarde. El juicio, el escándalo. No podía hacer nada. ¿Y para qué me escribes ahora? Para que sepas que ella, de verdad te quería. Era torpe. Impulsiva. Pero te quería. Y lo que hizo, lo hizo desde el miedo, no desde el odio. Max seguía callado. Su corazón retumbaba en las costillas. No te pido que me perdones. No lo merezco. Pero si algún día necesitas entender, estaré aquí. Se levantó. Y lo dejó ahí. Max se quedó sentado. En silencio. Mirando ese patio vacío y sintiendo que algo en su interior se movía. No era reconciliación. Era una pequeña grieta en su rabia. Un espacio para procesar. Max comenzó a dudar. ¿De verdad sabía todo sobre su madre? Lo que encontró después, entre sus viejas cosas, le hizo replantearse toda la historia. Creía haberlo superado todo. Pero entre las cosas viejas de su madre encontró una libreta. No era solo la verdad. Era su confesión. Esa noche volvió a casa. Se quedó en la entrada largo rato, escuchando cómo goteaba la canilla. Después fue directo al armario de la abuela. El que su madre siempre le prohibía abrir. Debajo de una manta vieja y una caja con álbumes encontró una libreta de cuero, algo gastada. La abrió. En la primera página. Para Max. Si algún día estás listo para escucharme. Se sentó en el suelo. Y leyó. Max, no sé cuándo ni cómo leerás esto. Quizás nunca. Quizás después de mi muerte. Pero hay cosas que tienes que saber. Cuando supe que te tenía en el vientre, tu padre ya era un problema. Yo me conté a mí misma un cuento, que cambiaría, que seríamos una familia, que el amor todo lo cura. Pero él me golpeaba. Varias veces. Cuando naciste, desapareció.
Volvió años después, cuando yo ya no tenía nada. Y le creí. Una vez más. Porque estaba cansada. Porque no quería criarte sola. Porque aún tenía miedo. Tomé tu firma de un papel escolar. Copié tu trazo. Pedí el crédito. Lo hice todo mal. Muy mal. No hay excusa. No busco que me perdones. Solo quiero que sepas que lo hice desde el miedo. Desde la desesperación. No eras tú. Era yo. Toda yo. Max abrazó sus rodillas. La libreta cayó al suelo. No lloró. Pero algo se abrió dentro. Por primera vez, ella no sonaba como una monstruo, sino como una persona rota. Frágil. Demasiado humana. 2 días después, volvió a la calle Segunda. Él estaba allí. En el mismo banco. Ella escribió sobre ti, dijo Max. ¿La perdonaste? No. Pero por primera vez sentí que intentó explicarse. Eso, ya es mucho. Max supo que, aunque no lo entendiera todo, al menos ya no estaba solo con sus preguntas. Max comenzaba a vivir distinto. Pero el pasado golpeó de nuevo, esta vez desde el Estado. Una carta de Hacienda. Embargo. Fraude. Su nombre estaba en juego, otra vez. Pensaba que todo había terminado. Pero el Estado pensaba distinto. Bloqueo de cuenta, investigación fiscal, y su nombre, otra vez en peligro. El sobre era gris, oficial, y llevaba el título más temido. Notificación de comparecencia. Embargo de cuenta. Max se quedó sentado, con la hoja en la mano. En su tarjeta había 2.147 rublos. Ahora, 0. Sin aviso. Sin explicación. Solo, 0. Al día siguiente fue a Hacienda. Una mujer de rostro cansado lo atendió tras una pantalla de vidrio. Maxim Igorievich Grustev. Le notificamos por evasión fiscal, miró el monitor, de 11 meses de arrendamiento comercial a su nombre. ¿Perdón? Según el registro, usted arrienda un local para un taller mecánico. No presentó declaración. La deuda aumenta. Yo no arriendo nada. Tengo 17 años. Aquí dice 18. Y entonces, todo volvió. El miedo. La ira. Alguien usaba su nombre otra vez. Fue al registro de propiedades. Confirmaron, había un contrato de alquiler. Firmado por él. Dirección, Las Afueras. Local, Autostop. Fue directo allí. El taller era un lugar oscuro, con olor a grasa y metal quemado. Un tipo con cara de pocos amigos lo recibió. ¿Tú eres el dueño? Eso dicen los papeles. ¿Me estás amenazando? Muéstrame el contrato. Y lo mostró. Con su nombre. Su número de pasaporte. Su antigua dirección. Pero no su firma. La letra era distinta. Torpe. Falsa. Una vez más, alguien lo había usado. Salió al patio. El aire le pegó como un ladrillazo. No sabía si gritar o vomitar. Marcó a su abogada. Ella respondió rápido. Esto es grave. Debemos abrir un nuevo caso por suplantación de identidad. Estoy contigo hasta el final. Y por primera vez, no sintió miedo. Sintió resistencia. Estaba harto de ser la víctima. De tener que limpiar un nombre que nunca debería haber sido ensuciado.
Max decidió llegar hasta el final. Pero cuando descubrió quién había firmado el contrato, tuvo que replantearse todo lo que creía sobre la familia y la confianza. Se preparó para la batalla final contra el pasado. Pero quien volvió a robar su nombre no era quien esperaba. Este no es el final que imaginas. Es el comienzo de algo más grande. A la mañana siguiente, Max se sentó frente a la ventana con una taza de café barato. Pensaba que ya nada podría sorprenderlo. Se equivocaba. La abogada le envió el informe del registro. La responsable del contrato fraudulento era su tía. La hermana de su madre. La misma que se había ido a Moscú y nunca volvió a llamar. La que una vez le prometió: si a tu mamá le pasa algo, yo estaré contigo. Y ahora había abierto un negocio. Usando sus datos. La enfrentó una semana después. En una cafetería. Ella misma lo había citado. Max, no te pongas así. Fue temporal. ¿Sabes cómo está la situación? Solo usé tus datos como un favor. ¿Qué te cuesta? ¿Mi nombre? ¿Mi vida? Vamos, que tú ya superaste lo de tu mamá. Esto es solo un trámite. El negocio va bien. Incluso puedes quedarte con una parte. Él la miró como si estuviera loca. ¿Una parte? Claro. Una especie de compensación. Al fin y al cabo, somos familia. No. Familia no es quien comparte tu apellido. Es quien no te hunde mientras te estás ahogando. Se levantó. Dile a tu abogado que te prepare. Esta vez no hay perdón. 2 meses después, ganó el juicio. La firma fue declarada falsa. El contrato, anulado. Su tía, condenada por uso indebido de identidad. El juez dijo: no es común ver tanta firmeza en alguien tan joven. Max no sonrió. Solo salió del juzgado. Y respiró. Por fin. Hoy tiene 18 años. Vive en un estudio pequeño. Con azulejos naranja y una mesa que cojea. Pero es suyo. En la puerta hay una nota escrita a mano, pegada con cinta. No eres un crédito. Ni una deuda. Ni un error. Eres una persona. Y sigues adelante. Cuando tienes 17 y los cobradores golpean la puerta. Puedes romperte. O puedes volverte invencible. Max eligió crecer. Y con eso, ganó algo más importante que un juicio. Su propia historia.